regreso aquí en Hora Caviar. Voy a hablar de un fenómeno que se va a dar aquí en Latinoamérica que no le estamos dando ninguna atención, prestando ninguna atención porque es un país muy periférico. Me refiero a la Guyana inglesa, capital Georgetown. Como ustedes saben, las Guyanas son unos países que nosotros no le hacemos mucho caso. Está Surinam, que es de los holandeses. Está la Guyana francesa, que sigue siendo parte de Francia. Surinam ya es una república independiente de la década de los 70, un país muy controvertido, donde un señor Bouterse lo domina hace años, está lleno de narcotráfico. Este señor está con órdenes de captura, es un país complicado. La Guyana francesa, que pertenece todavía a Francia, donde estaba la famosa Isla del Diablo, ¿no? ¿Se acuerdan la novela de Papillon, una colonia penal muy conocida en los años 30, 40, 50, donde sale la novela esta, de estas ansias de libertad de Papillon, que significa mariposa? Y tenemos la Guyana inglesa, más arriba, que está entre la holandesa y Venezuela. Son países, ahí hubo pues piratas, peleas entre franceses, holandeses. La Guyana inglesa originalmente era parte de Holanda, que también, como ustedes saben, tiene Aruba, tiene Curazao. Hizo algunas incursiones Holanda en esa zona. Incluso llegó a tener una colonia en una parte de Brasil. Los portugueses eliminaron de Brasil a los holandeses y los ingleses les quitan ese pedazo del territorio que tenían en esa zona. Y ahí nace la Guyana inglesa, capital Georgetown. Es un país pequeño, tiene nada más que 800.000 habitantes y una superficie de 214.000 kilómetros cuadrados. Es pequeño. Con el problema que 2/3 del territorio son reclamados por Venezuela. Entonces, es un país que pasa desapercibido, con mucha violencia, es un país complicado, la mitad de la población es hindú, aunque ustedes no lo crean, hindús que trajeron, indonesios que trajeron los ingleses para trabajar el azúcar, la bauxita, los pocos productos que hay ahí, y la otra mitad de la población es negra. Tiene unas tasas de criminalidad, yo tenía un amigo que estuvo allá y dice que es tremendo, aberrantes. Es un país pobre, un país que fue muy izquierdista en los años 60, 70, pero como era insignificante para la política internacional, nadie le hizo caso. O sea, Nixon, nadie intervino como intervinieron en Chile o los problemas que había en Cuba, nadie le hizo caso a la pobre Guyana porque era tan chiquito, había mucha migración y a nadie le interesaba que sea socialista, fascista o lo que sea. Es un país perdido ahí. Pero acá viene la parte interesante de la historia. Exxon, la multinacional Exxon, que es la más grande de las empresas privadas de petróleo, no la pública es Aramco, Arabia Saudita. Exxon ha encontrado una cantidad descomunal de petróleo, pero descomunal. Estamos hablando de que el PBI va a crecer 1000% de acá al 2025. Este paisito chiquito que nadie le hace caso, dividido entre negros e hindús, con mucha violencia, muy pobre, va a recibir de repente una bonanza que algunos le dicen la maldición del petróleo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esta cantidad de dinero, un país que no tiene instituciones, que es muy corrupto, que hay mucho narcotráfico, que está perdido en la mano de Dios? Vaya Dios a saber lo que va a suceder ahí, si se van a tirar toda la plata y no la va a ver nadie. Pues con 800.000 habitantes y con la cantidad de dinero que hay van a vivir como reyes, pero tiene un nivel pues, de incultura, es un país muy atrasado. Y como le digo, tiene el problema que por un lado Venezuela está reclamando 2/3, le llama el Esequibo, que es la zona donde está el petróleo, cuidado que Maduro hace una aventura militar ahí, y un pedazo reclama Surinam, los holandeses, lo que era la colonia holandesa, reclama un pedazo. Es un país en disputa. Pero miren el fenómeno que vamos a tener un Kuwait, un Qatar, una mini Arabia Saudita ahí con 800.000 personas, con un nivel de ignorancia tremendo, dividido y que se odian. Dicen que el tema racial es muy fuerte entre los hindúes y los negros. Y eso va a suceder ahora mismo. A partir del 2020 empieza la explotación y va a salir una cantidad de petróleo descomunal, porque la Exxon no se mete así nomás en cualquier país. Nunca ha venido al Perú, aunque la IPC tuvo algo que ver con ellos en algún momento. La Exxon, si se mete es porque hay mucho petróleo.
Entonces es bien interesante esto que les paso a continuación, el cambio que va a haber en este país y el descubrimiento que ha habido. Hablamos de Guyana, una antigua colonia británica que no obtuvo su independencia hasta 1966. Por cierto, en ese momento, tanto el gobierno como el estado de ánimo general apostaban por convertir el país en un estado socialista. Y precisamente de ese deseo proviene su curioso nombre oficial, la República Cooperativa de Guyana. Pero no nos desviemos. Guyana es uno de los países más pobres y con mayores tasas de criminalidad y violencia de toda Sudamérica. Y claro, dadas las circunstancias, eso es mucho decir. De hecho, amigos, la situación es tan desalentadora que si este país es conocido por algo, es por ser una referencia en la distribución internacional de cocaína y por tener, cuidado, la mayor tasa de suicidios del mundo. Con estos datos no parece que podamos ser muy optimistas con el futuro de este país, ¿verdad? Sin embargo, su suerte está a punto de cambiar. Una nueva potencia petrolífera. Todo apunta a que Guyana está a punto de ingresar en el club de las potencias petroleras. De momento, esta pequeña república, de poco más de 750.000 habitantes, ya ha conseguido captar la atención y sobre todo los dólares de multinacionales tan importantes como ExxonMobil o la Hess Corporation. De hecho, tras varios años de exploraciones en la zona, el pasado 13 de enero de 2017, estos dos titanes de la industria del petróleo anunciaron el descubrimiento del que creen puede ser uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas descubierto en décadas. Los pozos se han encontrado en aguas profundas, en el manto marino, bajo las aguas costeras de Guyana, y las primeras estimaciones, ojo, barajan que la cantidad de petróleo que se puede explotar no es inferior a los 4.000 millones de barriles de petróleo. Y no son pocos los expertos que afirman que la cantidad puede ser muy superior. Es decir, todo apunta a que en el peor de los casos, este pequeño país alberga una inmensa fortuna. Pero, ¿cuánto supone realmente todo esto? Teniendo en cuenta el precio actual del petróleo, hablamos de más de 200.000 millones de dólares. Es decir, dejando a un lado el gas natural y otros muchos recursos, solo el petróleo le reportaría a Guyana una riqueza equivalente a $250.000.000 por habitante. E insisto, las reservas de petróleo podrían ser incluso mucho mayores. Es verdad, explotar petróleo no es gratis y desde luego se requieren inversiones enormes, pero precisamente estas podrían suponer el primer paso de una nueva época de enorme prosperidad para Guyana. Tan solo las dos compañías de petróleo que hemos mencionado antes, ExxonMobil y Hess, se han comprometido a invertir en Guyana $900 millones anuales durante los próximos años. Y el gobierno quiere hacer lo propio. La idea es poder empezar a exportar petróleo en 2020. Vamos, que Guyana podría estar a las puertas del mayor proceso de crecimiento y desarrollo de toda la historia de Sudamérica. Conflicto en Venezuela. Muchas de las exploraciones se están realizando en aguas que son reclamadas como propias por Venezuela. Bueno, de hecho, no se puede decir que la parte reclamada por Venezuela sea precisamente pequeña. El país de Nicolás Maduro considera como propia la región conocida como Guyana Esequiba, que representa más del 70% de la superficie total de Guyana. Vamos, que Venezuela reclama casi todo el país. Y aviso final, la hora caviar entra en receso hasta el 6 de enero. El 6 de enero estaré de vuelta con ustedes después de fiestas. Felices fiestas a todos, feliz año nuevo, felices navidades. Ya lo saben, el 6 de enero regreso, no me han votado, no he tenido ningún roche, está todo tranquilo. El 6 de enero está acá de vuelta.